o lo que se conoce como QI por sus siglas en inglés. Hablaremos de lo que consisten los procesos de inversión sísmica y cómo estos pueden ayudar a obtener mayor información de la sísmica al convertir valores relativos de amplitud en valores absolutos de propiedades físicas de las rocas, como son las impedancias. En un segundo y último video para este módulo, haremos una recapitulación de los conceptos más importantes y mostraremos algunos ejemplos de caso de estudio donde se han utilizado los principios de física de roca e interpretaciones sísmicas para la caracterización de yacimientos. Comencemos, pues, con la introducción a la interpretación cuantitativa. Este tema, como otros anteriores, representa una rama completa de especialización de la geofísica. Por lo tanto, no sería posible cubrir todo lo referente a las inversiones sísmicas, asunciones, métodos, diferencias, etc. Sin embargo, serán nuestros objetivos resumir de manera eficiente y cubrir ciertas preguntas básicas pero importantes en este tema. Luego de esta presentación, deberíamos comprender qué nos referimos con inversiones sísmicas para propiedades de rocas, por qué es útil realizar una inversión sísmica, cuáles son los flujos de trabajo para una inversión sísmica, también cuáles son las diferencias entre la inversión post-stack y pre-stack, y finalmente, qué necesitamos para una inversión sísmica. Comencemos por describir sobre lo que nos referimos cuando hablamos de inversión sísmica. Como vimos en temas pasados, el proceso de modelado consiste en partir de los datos de pozo, calcular impedancias y a su vez reflectividad. Con respecto al contenido de frecuencia de los pozos, podemos decir que debido a la alta resolución vertical de las herramientas y los valores absolutos de amplitudes y unidades físicas, el contenido de frecuencia va desde 0 hasta infinito. Sin embargo, al convolver con una ondícula de frecuencia limitada, el resultado obtenido es una traza sísmica con contenido de frecuencia igual a dicha ondícula. Decimos también que la traza sísmica responde a la relación del cambio de impedancias dado por la reflectividad. Es el resultado de la variación relativa y no absoluta de las propiedades físicas de las rocas. El proceso inverso, donde partimos de la traza y la ondícula de la sísmica, ambas con un contenido de frecuencia limitado, y de las cuales es deseable obtener valores absolutos de impedancia, se le conoce como el proceso de inversión. Decimos entonces que el objetivo de la inversión es invertir el proceso. Conocemos las respuestas sísmicas relativas, pero necesitamos propiedades absolutas de impedancia. El mejor producto de adquisición y procesamiento es preservar la amplitud sísmica, la cual decimos representa el efecto dado tanto por la litología como por los fluidos contenidos en la porosidad, ya que estos se ven perturbados por la onda viajando a través de la roca. Sin embargo, en la realidad, se desconocen las propiedades y los contrastes verdaderos de las rocas, pero asumimos que la sísmica es una representación de su comportamiento. En dicho proceso de inversión es necesario completar las bajas frecuencias faltantes del espectro de la sísmica. Para esto hay varios métodos, flujos de trabajo y aproximaciones. Sin embargo, es importante entender que el resultado de la inversión sísmica no tendrá la misma resolución que la del pozo. Los volúmenes resultantes, ya sean de impedancia P, S y quizás densidad, tendrán una frecuencia y a su vez una resolución máxima que dependerá de la sísmica original. Pero, ¿por qué es útil realizar una inversión sísmica? Como hemos visto anteriormente, el objetivo de la integración de las geociencias es minimizar la incertidumbre en la exploración y caracterización de yacimientos. Es posible integrar la clasificación de patrones y distribuciones en los datos de pozo a través del análisis de la física de rocas y la identificación de anomalías sísmicas e interpretación a través de lo que conocemos como inversión sísmica. Es entonces a través de los procesos de inversión que podemos obtener cubos tridimensionales con valores absolutos de propiedades de roca que podemos utilizar para clasificar y caracterizar lo que consideremos yacimientos en la exploración de hidrocarburos. De estas clasificaciones podemos extraer lo que se conoce como geocuerpos o volúmenes tridimensionales que representan las propiedades de roca asociadas con los yacimientos. Aquí vemos dos ejemplos de estos geocuerpos tridimensionales de los que podemos calcular volumetrías y obtener mapas detallados. Esta tabla, por Dubos y otros, describe las desventajas de interpretar únicamente amplitudes sísmicas y las compara con las ventajas de utilizar la interpretación de impedancias acústicas. Como ya dijimos en temas pasados, las amplitudes describen el contraste entre las interfaces de las capas, con una medición relativa del contraste de impedancia. Por su parte, al invertir para obtener impedancias, estas representan directamente las propiedades de capa que pueden asociarse entre sí, como lo es comúnmente las relaciones de las impedancias con la porosidad. Las amplitudes están afectadas por los efectos de entonación o por la resolución de la sísmica. Recordarán que para lambda cuartos encontramos un incremento en la amplitud por efecto de la interferencia constructiva de los lóbulos de las ondículas. Por su parte, se dice que los procesos de inversión remueven el efecto de la ondícula y a su vez de entonación, lo que permite una mayor resolución. Sin embargo, esto no siempre es factible y dependerá del método de inversión utilizado,
por lo que tomemos este punto con cuidado. La sísmica estará altamente afectada por el ruido, la inversión también, pero el efecto del ruido será diferente en el ámbito de las impedancias, ya que los rangos de amplitud de valores tanto de la señal como del ruido estarán restringidos por los modelos de propiedades de roca. Esto lo veremos con más detalle más adelante en la presentación de este tema. Como sabemos, la sísmica es considerada un método potencial, ya que es el resultado de las mediciones a través de la recolección en superficie de los ecos de las capas del subsuelo. Por su parte, la inversión es la integración de la sísmica con los datos de pozo. Sin embargo, es necesario entender que la inversión también dependerá de muchos factores, e incluso es a veces una desventaja que esta inversión dependa tanto de la data de pozo, ya que esto agrega una parcialidad muy difícil de evadir. Pero los volúmenes de impedancia siguen siendo extremadamente útiles para la integración y caracterización de yacimientos. Al estar la sísmica compuesta por valores relativos de amplitud, positivos y negativos, y solo representar las relaciones y no los valores de impedancia, resulta sumamente difícil la construcción y extracción de geocuerpos. Las impedancias, por su parte, permiten extraer geocuerpos basados en modelos de propiedades analizadas en los pozos. La principal desventaja de interpretar amplitudes sísmicas es, como bien ya lo hemos dicho, su relatividad, ya que representa magnitud de cambio de propiedades de roca. En otras palabras, solo con la traza sísmica no es posible saber las combinaciones de propiedades de roca que pudieron haber dado origen a dichas amplitudes. Y aquí el problema de no unicidad de las amplitudes sísmicas. En estos ejemplos tenemos unas trazas sísmicas puestas de manera horizontal, y que bien podrían provenir de cualquiera de estos eventos geológicos. El primer caso está dado por una undícula de baja frecuencia, lo que no permite resolver el tope de la capa de 5000 metros por segundo, y solo demuestra el contraste de alta a baja impedancia con el primer valle, y de baja a alta impedancia con el pico siguiente. La segunda es el resultado de una interfaz libre. No hay interferencia de capas o baja resolución, sino que la undícula no es de fase cero, y el aumento de impedancia se demuestra como una rotación de menos 90 grados de fase. La tercera opción está dada por procesos de absorción y pérdidas de baja frecuencia, que generan la misma señal sísmica. Y por último, el efecto de entonación que aumenta las amplitudes debido a la interferencia constructiva de los lóbulos de las undículas. En fin, existen más de un modelo geológico que explique la misma señal sísmica. Un ejemplo más obvio de por qué es útil realizar una inversión sísmica sería el caso tomado de Cook y Kant de 2010, donde muestran una sección sísmica, la cual podríamos decir que presenta una anomalía de amplitud, pero no hay mucho más que se pueda ver obviamente. Sin embargo, luego de una inversión pi-stack, obtienen el volumen de impedancia de onda P, el cual muestra una mejor imagen de la anomalía de baja impedancia, indicada por las flechas negras, sobre todo para el nivel más somero, no tanto para el segundo nivel más profundo. No es hasta cuando comparamos con el volumen de BPBS, el cual claramente resalta las anomalías y también la extensión de los intervalos con gas, que era muy difícil o imposible de distinguir, especialmente el segundo de ellos, únicamente interpretando las amplitudes sísmicas. Con respecto a los beneficios en resolución de la inversión, Latimer y otros muestran con un caso de cuña sintética de impedancia, lo que obtenemos al convolver con una undícula y vemos el efecto de entonación dado por la interferencia de los lóbulos de las undículas, tanto para el diagrama a color como al utilizar un área variable. Luego de la inversión, obtuvieron una cuña muy parecida a la entrada original y con mayor resolución que la sísmica, afectada por la interferencia. Las undículas pueden verse en la parte del fondo. Esto no siempre es así y dependerá de qué tan exacta sea la extracción de la undícula de la sísmica, el ruido y la calidad del modelo de baja frecuencia. Es mejor pensar que la resolución de la inversión dependerá de la resolución de la sísmica. Como vemos en los resultados de Sierra y otros, en 2017, el color rojo muestra los registros de pozo filtrados a la resolución de la sísmica. Y en los mismos tracks, en color azul, las trazas extraídas de los volúmenes de inversión. Es importante notar la diferencia de resolución entre los registros originales y la inversión. Diremos entonces que la inversión tendrá un rango de frecuencias equivalente al de la sísmica para las altas frecuencias, y por ende relacionada a la resolución de la sísmica. Y las bajas frecuencias estarán dadas por una combinación de la información de pozo guiadas por horizontes sísmicos, para poder generar lo que se conoce como el modelo de baja frecuencia. Un paso común en la preparación de datos antes de la inversión es el mostrado por Fernández Concheso en su tesis, donde se genera un espectro de frecuencia de la sísmica en azul, y se estima el contenido de frecuencia necesario para el modelo de baja frecuencia, demostrado aquí en rojo, necesario para completar el rango de la sísmica, demostrado aquí en color verde.
Por su parte, una manera de visualizar el contenido de frecuencia es tomando un registro de sónico y filtrarlo según el rango de frecuencias de la sísmica, por ejemplo, entre 10 y 90 Hz. Como vemos, hemos obtenido únicamente las deflexiones de frecuencias intermedias, donde hemos perdido un poco de detalle y resolución, pero también todo valor absoluto de la velocidad. El modelo de baja frecuencia, en este caso entre 0 y 10 Hz, contendrá el efecto de fondo y las tendencias generales de las velocidades, pero que al combinar con las altas frecuencias relativas, obtendremos un registro sónico nuevamente con valores absolutos de las tendencias generales del modelo de baja frecuencia y los detalles hasta 90 Hz. Esto es lo equivalente al proceso de inversión, donde partimos de los valores relativos de la sísmica y agregamos las bajas frecuencias faltantes de los pozos, para dar las tendencias y valores absolutos de propiedades físicas de las rocas. Existen muchas maneras de invertir los datos sísmicos de obtener propiedades de roca. Algunos flujos de trabajo pueden llegar a ser abrumadoramente complicados, como el considerado por Partica, que muy bien señala todas las dependencias de cada caso y cada paso. Desde la adquisición de la sísmica, su procesamiento y atributos deben de obedecer a un porqué y a un objetivo geológico específico. Por su parte, el análisis petrofísico se encarga del control de calidad, acondicionamiento, análisis y cálculo de propiedades físicas de las rocas que pueden ser asociadas con propiedades medibles por la sísmica, como lo son las impedancias. Luego de un proceso de calibración o análisis de física de roca, es necesario validar y actualizar los modelos para la inversión y la integración y caracterización de yacimientos. Es muy común pensar en flujos de trabajo que sean unidireccionales, pero como bien lo muestra Partica, aunque sea complicado y trabajoso, son sumamente necesarios los procesos de iteración y de evaluación, comparación y calibración en cada paso de la integración en las geociencias, siempre recordando que trabajamos bajo las premisas de modelos y muchas asunciones. En sentido general, se dice que todo proceso de inversión sísmica consiste en corregir la fase de la sísmica y estimar su forma y contenido de frecuencia, entender la distribución de principales geomorfologías a través de la interpretación estructural y estratigráfica, y luego combinarla con la información de pozo para generar los modelos de baja frecuencia. Luego, a través de un proceso iterativo de generación de modelos y comparación con las trazas sísmicas en el pozo, se validan los parámetros necesarios para reducir el error de predicción de las propiedades de roca. En el caso más simple, se reduce el error de la predicción de la reflectividad a partir de la traza sísmica para luego obtener valores de impedancia absolutos. Es posible ver el proceso de inversión como un proceso de minimización de error de predicción, donde en el plano de la propiedad de roca a predecir versus el error medio cuadrado de la predicción, existen tanto mínimos locales con propiedades erróneas y un mínimo global que es el más cercano al real. Si partimos, por ejemplo, de un modelo un tanto alejado de la realidad, es posible que el proceso caiga dentro de un mínimo de error local muy alejado de la solución ideal. Si por el contrario se comienza por un modelo inicial ligeramente mejor, el proceso conseguirá la manera de reducir aún más el error y aproximarse a los valores de propiedades de roca correcto. Esto es indudablemente más complicado de lo que mostramos en esta gráfica, sobre la cual sabemos dónde estaría el menor error y la propiedad de roca correcta. En el caso del proceso de inversión, muchas veces se dependerá de las condiciones y modelos iniciales para llegar a soluciones válidas y útiles. Dicho proceso de minimización se complica cuando deseamos obtener múltiples propiedades de roca, como son impedancia P, S y densidad. Como vimos anteriormente, basados en los principios de reflexión y refracción de Snell, estudiamos el concepto de coeficiente de reflexión para reflexiones simples de onda P. Sin embargo, para 1919, Sopritz derivó las amplitudes de movimiento de partículas de onda reflejadas y transmitidas utilizando la conversión del estrés y el desplazamiento a través de la interfaz, lo que produce 4 ecuaciones con 4 incógnitas, donde RP, RS, TP y TS son los coeficientes de amplitud de onda reflejada P, reflejada S, transmitida P y transmitida S respectivamente. Invertir la forma matricial de las ecuaciones de Sopritz da los coeficientes en función de ángulos de incidencia. En teoría, sería posible resolver esta ecuación para obtener los valores de coeficientes de reflexión para cada componente de onda para cada interfaz. Sin embargo, esta ecuación es bastante complicada y su solución no es tan trivial, por lo que a lo largo de los años se han generado aproximaciones que facilitan su cálculo que, aunque no perfecto, bajo ciertas circunstancias se acercan lo suficiente. Richard y Fraser ampliaron los términos para los coeficientes de reflexión y transmisión para un rayo incidente de onda P sobre una interfaz sólido-sólido y simplificaron el resultado al asumir solo pequeños cambios en las propiedades elásticas a través de la interfaz. Por lo tanto, los cuadrados y los productos diferenciales de la ecuación de Sopritz son lo suficientemente pequeños como para tender a cero y eliminarse.
Esta forma de las ecuaciones permite que los efectos de la densidad y las variaciones de velocidad de onda P y S en las amplitudes de reflexión. Esta aproximación se popularizó en el libro de 1980 Sismología cuantitativa de Aki y Richards, y desde entonces se la conoce comúnmente como la aproximación Aki-Richards. Luego, para 1985, Shui propuso un nuevo arreglo para las ecuaciones de Aki-Richards, que ya es una aproximación lineal de las expresiones de soples. En su artículo, Shui muestra una amplitud de reflexión dependiente del ángulo con la siguiente fórmula conocida como ecuación de ABO de tres términos de Shui, que pueden simplificarse aún más como esta ecuación. El factor determinante es entender que el primer componente A, a veces llamado intercepto, no posee ninguna dependencia con el ángulo de incidencia, es decir, el offset, y depende principalmente de las velocidades de onda P y de densidad, por lo tanto, de las impedancias P. Para los otros dos términos, gradiente y curvatura, existen tanto senos como tangentes dependientes del ángulo de incidencia u offset. Estos términos dependerán de las velocidades Vp, Vs y densidades. Se dice entonces que dependen de las impedancias P, S y de la densidad. Reacomodando la ecuación anterior, y recordemos que los gathers poseen información de offset y por lo tanto información relacionada a los ángulos de incidencia, vemos entonces que para estos gathers sí se tiene la información suficiente para poder calcular los términos A, B y C de la aproximación. Si por el otro lado apilamos y obtenemos la traza, perderemos la dimensión de ángulo, y al ser los ángulos cero, los términos B y C, al estar multiplicados por seno de 0, que es 0, solo tendríamos el término A o intercepto, que relacionamos con la impedancia P. Esto, por supuesto, son grandes aproximaciones con la intención de ejemplificar por qué es necesaria la sísmica pre-stack para obtener impedancia S y quizás densidad. Por lo tanto, se puede resumir a muy grandes rasgos que para poder obtener impedancia S es necesario partir de la sísmica pre-stack, que tendrá información de offset y por lo tanto de ángulos para poder invertir por los términos dependientes de sus senos y tangentes. Por otro lado, si solo se cuenta con sísmica post-stack o apilada, solo podremos invertir por términos que no dependan de senos y tangentes. En dicho caso, solo podremos invertir para impedancias P. Una vez entendidas las diferencias más básicas de inversión pre-stack y post-stack, veamos qué se necesita para cada una de ellas. Como bien lo demuestra Fernández Concheso en su tesis de maestría en el 2015, vemos que si se desea obtener impedancia P, es posible utilizar inversión post-stack, donde serán necesarias la sísmica apilada, una ondícula, y modelos de baja frecuencia, construidos utilizando registro de pozo, horizontes y conocimiento a priori de la geología de la zona. Si por otro lado, luego del análisis de física de rocas, se determina que los registros petrofísicos indican que es necesario obtener BPBS e impedancia P para poder diferenciar, por ejemplo, arenas saturadas con gas de arenas con agua, es entonces necesaria una inversión pre-stack, de la cual obtendremos impedancia P e impedancia S. Para esto es necesario utilizar ya sea los gathers acondicionados o lo que llamamos apilados parciales o partial stacks, que serán representaciones de los gathers, pero reducirán el tamaño y aumentarán la capacidad de cómputo. De igual manera, es necesarios los modelos de baja frecuencia para impedancias P, S y densidad basadas en registros de pozo e interpretaciones, así como también las ondículas. Además, es muy importante entender el efecto de la calidad de la data y también de la resolución de la sísmica. Estos dos elementos juegan un papel vital en cualquier proyecto de física de roca y caracterización avanzada de yacimientos. Como vimos anteriormente, será necesario acondicionar los registros de tal manera que se corrijan valores incorrectos, tendencias y otros efectos indeseados que causen problemas tanto para el análisis de física de roca como para la inversión. Aquí los dos pozos mostrados en temas anteriores con una zona de interés justo debajo de un intervalo de sal con intercalaciones lutitas que causan problemas de hoyo y malas mediciones. Luego del acondicionamiento, no solo los registros parecen verse mejor, sino que los valores se aproximan más a las litologías verdaderas, lo que disminuye las incertidumbres en el análisis petrofísico, física de rocas y posteriores inversiones. Por ejemplo, vimos también cómo al utilizar los registros de impedancia en rojo calculados de los registros originales sin acondicionar, el amarre pareciera correcto con buenos coeficientes de correlación, pero que luego de utilizar los registros de sónico densidad en azul, luego del acondicionamiento, los valores de impedancia tenían más sentido con la litología esperada y el amarre de pozo, aunque no mostrara ninguna notable mejora en el coeficiente de correlación, el sintético obviamente era más parecido al de la sísmica. Esto ayudará al proceso de inversión, ya que la minimización de error de la que hablamos anteriormente se ajustará más a esta litología con valores de impedancia más acordes a la zona de interés. De igual manera, vemos el efecto del acondicionamiento de datos de pozo en el análisis de física de rocas. Para la inversión pre-stack es necesario analizar anomalías que se separen de las tendencias globales.
Como vemos en el gráfico de la izquierda, existe una tendencia global para los logaritmos de los registros de impedancia P versus impedancia S, que a su vez muestran un grupo con una desviación correspondiente a arenas de baja saturación de agua. Esta tendencia anómala con respecto a la tendencia general indica el comportamiento del yacimiento de interés. Luego de observar estas anomalías en los registros de pozo, podemos decir que si obtenemos los volúmenes de impedancia P y S, sería posible utilizar estas tendencias para localizar los yacimientos de interés en donde no se tenga control de pozos. Por otro lado, viendo los gráficos de la derecha, vemos que utilizando la data original no es posible identificar ninguna desviación o anomalía, ya que las tendencias se sobreponen incorrectamente debido a ruidos y valores erróneos en los registros originales. Luego de acondicionar los registros, es entonces posible identificar la tendencia del pozo sin yacimiento 2 de la tendencia anómala del pozo 1 con presencia de hidrocarburos. Luego, el acondicionamiento de los registros debe seguir una intención de integración, no solo con la petrofísica, sino con la física de rocas. Igualmente, la sísmica debe ser acondicionada para poder ser utilizada en la inversión e integración. En esta sección, Post-Stack, observamos un buen amarre de pozo con la sísmica, donde podemos identificar los principales topes, pero debido a la alta interferencia de ruido aleatorio y de alta frecuencia, la calidad de la sísmica no es ideal para la inversión. En este caso, en realidad exageramos los efectos de filtro estructural para la eliminación de ruido aleatorio, únicamente para demostrar el efecto de acondicionamiento de las amplitudes previo a cualquier proceso de inversión. Luego es posible interpretar más fácilmente la continuidad de los eventos, además se ha eliminado una gran cantidad de ruido de alta frecuencia. Será necesario estudiar la diferencia entre antes y después del filtro para asegurar que no se haya eliminado señal y que solo se ha suprimido ruido en la sísmica. De lo contrario, habrá que utilizar otros tipos de parámetros que permitan aumentar la calidad de la señal sísmica y que al mismo tiempo preserven las amplitudes originales para una inversión con mayor certidumbre. De mismo modo, pero con mayor detalle, se debe realizar un control de calidad y acondicionamiento de datos para las inversiones pre-stack o preapilado. En este caso, Verma y otros, en su publicación del 2013, muestran resultados de inversión sin haber acondicionado los datos. Una extracción de horizonte por debajo de un evento de referencia corta canales incisos al nivel del objetivo a través del volumen de impedancia P a la izquierda y el volumen de impedancia S a la derecha. Para ambas figuras, las flechas blancas indican artefactos y anomalías correspondientes a ruidos en los gathers. Las flechas punteadas negras indican un artefacto circular, también proveniente de la mala calidad de los gathers para la inversión. Fue necesario volver a los gathers originales en los puntos donde se identificaron los artefactos, y se encontraron varios problemas en los gathers. La figura muestra gathers representativos y un mapa que indica sus ubicaciones. Tenga en cuenta que la ubicación A y C tienen amplitudes moderadas para todos los rangos de offset, mientras que B y D tienen amplitudes bajas para los offsets más lejanos. Las pequeñas amplitudes residuales más allá de estos rangos de offset se deben a ruidos en la migración debido a compensaciones incorrectas durante el procesamiento. Al no tener amplitudes reales para poder invertir para ángulos lejanos, los volúmenes de impedancia P y S mostraron valores incorrectos en las secciones del yacimiento. En la misma publicación, se tomaron los gathers originales y se procedió a lo que nombramos anteriormente como apilado parcial, donde se toman rangos de offset y se suman para obtener un único stack que represente dicho rango de offsets. Luego del apilado, se extrajeron las amplitudes en mapas a un nivel específico para probar las consistencias de las amplitudes y se observó que para los rangos de offset cercanos, las amplitudes eran constantes y sin anomalías. Pero al ir avanzando en los offset, se comenzaron a descubrir patrones de anomalías de amplitud que en este caso no correspondían a hidrocarburos. Para estos casos, dichas anomalías de amplitud correspondían en efecto de artefactos durante el procesamiento que exageraron los efectos de elementos en superficie como autopistas y hasta lagos artificiales. Para offsets aún más lejanos, se observan valores de amplitud negativos y hasta cero, donde se esperaba obtener valores positivos parecidos a los offsets cercanos, ya que la litología correspondiente al mapa mostrado debería presentar una variación muy baja de la amplitud con respecto al offset. Esto dio paso al planteamiento de reprocesamiento de la data para poder utilizarla en los procesos avanzados de inversión. En resumen, hemos hablado de las diferencias del modelo convolucional, el cual consiste en tener los coeficientes de reflexión, información de banda completa, proveniente de los registros de pozo, convolver dicha serie de reflectividades con una ondícula, ya sea teórica o estadística, para generar una traza sísmica. El producto de este modelo convolucional será una traza sísmica sintética que represente los valores relativos de amplitud con una banda limitada de frecuencia. Por su parte, el proceso de inversión se refiere al proceso inverso, ya que decimos que conocemos la respuesta relativa de las capas dadas por la sísmica, pero se desea obtener valores absolutos de impedancia.
Para esto es necesario generar iterativamente la solución de combinaciones de coeficientes de reflexión de error mínimo, que cuando se combina con el modelo de baja frecuencia de pozo proporciona los volúmenes de impedancia absoluta. Además, vimos que la sísmica previa al apilamiento, o los GADERs, contienen una dimensión adicional, el desplazamiento o ángulo de incidencia. Según la ecuación de onda, el ángulo de incidencia es necesario para estimar las impedancias S y la densidad. La sísmica post-stack o post-apilada no tiene información de ángulos de incidencia o offset. Por lo tanto, solo se puede invertir para la propiedad de impedancia de onda P. Para el proceso de inversión se necesitan los registros de pozo de buena calidad, tanto para el amarre de pozo como para el análisis de física de roca y el modelo de baja frecuencia esencial para la inversión. Para más información de ese tema muy extenso y complicado, les recomendamos estas 3 publicaciones que comparan y detallan métodos de inversión sísmica para la caracterización de yacimientos. Esto concluye la primera presentación de la última semana del módulo 9.